¿Qué son las reacciones reversibles? Primero tenemos que ver o detallar lo que es una reacción irreversible. En una reacción química nosotros tenemos reactivos. Los reactivos son las sustancias originales. Entonces, esas sustancias originales van a tener un cambio químico y va a generar una sustancia nueva que llamamos productos. Un ejemplo de eso son una explosión, una combustión. Cuando vemos que una sustancia se quema, nunca vemos que después que ha ocurrido ese proceso o en una explosión, los materiales o las sustancias que quedan después de la explosión se reconstruyen y vuelven a la sustancia original. Por ejemplo, una dinamita. Nosotros no hemos visto eso, siempre vemos un proceso en una sola dirección. Por ejemplo, la dinamita explota y quedan las sustancias finales. No es necesario definir qué tipo de sustancias finales son, pero lo importante es que cuando vemos este tipo de reacciones, vemos que solamente tienen una dirección, una dirección bien definida. Entonces, este tipo de reacciones que tienen una dirección, este tipo de reacciones que tienen una dirección bien definida, una sola dirección, es lo que yo llamo una reacción irreversible. Termodinámicamente no es posible, energéticamente no es posible que estas vuelvan a después de la reacción química, vuelva a su estado original o a la sustancia original, sin aporte de energía. O sea, espontáneamente no ocurre eso. Pero hay otro tipo de reacciones en las que no sucede esto. ¿Por qué? Porque hay reacciones en las que yo tengo las sustancias originales y después de un cambio químico se generan productos, las sustancias finales, pero a medida que esos productos se generan, entre ellos van a consumirse, van a reaccionar y van nuevamente a obtener las sustancias originales, en este caso serían los reactivos. Entonces, en este caso nosotros vemos que yo tengo una sustancia original, los reactivos, se generan los productos, hay una reacción, hay un cambio químico y a medida que se van generando los productos, ellos reaccionan, se consumen y vuelven a generar los reactivos. Entonces, vemos dos tipos de reacciones. Una podríamos llamar reacción directa de reactivo a producto y posteriormente una otra reacción que es de los productos a los reactivos. Entonces, podemos decir que la primera reacción sería la reacción directa y posteriormente ocurre la reacción inversa. Entonces, cuando nosotros vemos reacciones químicas de este tipo en donde no hay una sola dirección, como el primer caso que le había dicho que eso es las reacciones irreversibles, en este caso hay dos tipos de reacciones ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una reacción directa y una reacción inversa. Entonces, este tipo de reacciones es lo que yo le llamo reacción reversible. En este caso, en diferencia con las reacciones irreversibles, espontáneamente pueden ocurrir. Esto ya se explica con la termodinámica. Termodinámicamente estas reacciones reversibles pueden ocurrir. No tienen una sola dirección, tienen dos direcciones, una reacción directa y una reacción inversa. Ejemplo de este tipo, las que ocurren en la glucólisis. Hay ciertas reacciones que ocurren en la glucólisis que tienen dos direcciones. Se producen las sustancias finales de los productos y estas se consumen para de nuevo generar los reactivos. Son reacciones que sirven de intercambio, o sea, pueden generar, es un punto de entrada ya que son reversibles. Entonces, esos son puntos claves por ejemplo, en ciertos ciclos bioquímicos porque permiten revertir la reacción, revertir el ciclo.
Por ejemplo, en la glucólisis, cuando se forma energía a partir de la glucosa, hay otro tipo de rutas en donde ocurre el proceso inverso, obtener glucosa a partir de otras sustancias. Entonces, estos tipos de reacciones reversibles que ocurren en la glucólisis sirven para eso porque se pueden revertir. Entonces, en resumen, una reacción reversible y una reacción irreversible, ¿cuál es la diferencia? Que en la reacción irreversible va a existir una sola dirección, y en la irreversible una dirección bien definida de reactivo a producto. Y en las reacciones reversibles ocurren dos tipos de reacciones, tanto la directa, que sería de reactivo a producto, como la inversa, que sería en el sentido contrario, de los productos a los reactivos. Entonces, las reacciones reversibles no tienen una dirección definida, porque ocurren estos dos tipos de reacciones, la directa y la inversa, en la misma manera. Entonces, esa sería la diferencia entre reacciones reversibles y reacciones irreversibles.